La depresión es en muchas ocasiones, por sí sola, motivo suficiente para que te reconozcan una incapacidad permanente. Eso sí, tiene que ser una depresión grave y crónica. Bienvenidos a un nuevo vídeo de caso de éxito de Camaña Abogados. En el vídeo de hoy os voy a explicar un caso de éxito en el que yo personalmente conseguí una incapacidad permanente absoluta a un trabajador que sufría un cuadro grave de depresión. Antes de entrar en materia, os anuncio que hemos lanzado un nuevo servicio, Camañ Premium, un servicio en el que podrás contar con el asesoramiento de un abogado de confianza, siempre el mismo, que te responderá tus dudas en 24 horas. Así que te animo a que consultes este nuevo servicio porque te estamos esperando. Y dicho esto, entro a explicaros este nuevo caso de éxito del despacho en el que conseguí la incapacidad permanente absoluta a un trabajador por sufrir un cuadro mental grave. Os pongo un poco en antecedentes. Esta persona era un trabajador, en este caso era autónomo, tenía su propio negocio, él tenía un negocio de informática, de reparación de equipos, de instalación, tenía su propio negocio, que de hecho ya cuando vino a verme llevaba tiempo sin poder ejercer porque realmente no podía, por ejemplo, por todo el cuadro, porque sufría, era cuadro físico y cuadro mental, y por todo lo que sufría no podía hacerse cargo realmente del negocio porque estaba solo, tenía que acudir a visitas, a clientes, también había una parte comercial y obviamente pues no estaba en condiciones y no le iban muy bien las cosas porque debido a su patología no estaba pudiendo hacer frente a este negocio. Hay que decir que el cuadro era muy complejo porque tenía muchas cosas, muchas patologías. Y bueno, nosotros evaluamos un poco todo. Hay que decir, siempre os digo, que sí que es verdad que la incapacidad permanente no es tan importante sufrir muchas cosas como sufrir una que sea suficientemente grave. Así como la discapacidad, que es el grado de minusvalía, sí que suma todo lo que uno padece, todas las patologías. En la incapacidad no es tan así. Es decir, lo que prevalece es que haya una enfermedad. Si esa una es suficientemente grave, ya se podrá pedir esta incapacidad permanente. Lo digo porque, por ejemplo, esto es un ejemplo, un claro ejemplo de que esto pasa, porque aunque esta persona tenía muchas cosas, la incapacidad se la dan por el cuadro depresivo y realmente la lucha mía en el juzgado, porque también al final ya pues como abogado sabes a qué darle valor y a qué no, fue ese motivo, la jueza no se hizo caso. Esta persona además sufría diplopía, que sufría desde hacía muchos años, porque tenía problemas de visión, que para el ordenador era complicado, hipoacusia, tenía también tendinopatía en los hombros, patología lumbar, es decir, tenía varias cosas físicas, pero lo relevante o por lo que nosotros tiramos adelante el caso y sobre todo luchamos en vía judicial, era el trastorno depresivo mayor grave que padecía. ¿De acuerdo? Entonces, como pasa en muchas ocasiones, aunque nosotros empezamos preparándolo todo para que el INS nos lo reconozca desde el primer momento porque entendemos que el cuadro, cuando hacemos la solicitud, es suficientemente grave, el INS, como en la mayoría de las veces, dijo que no, que para ellos el cuadro no era grave, no era suficientemente grave y que que por tanto lo denegaba y que esta persona, pues al trabajador le decía que siguiese trabajando. Entonces, obviamente hicimos la reclamación pertinente y acudimos a juicio. Ya sabemos que cuando esto pasa, pues hay que luchar hasta los tribunales. Y el juicio fue tardó bastante, más de un año desde que se presentó, pero también en este caso, por ejemplo, nos tocó un buen juzgado y una jueza que, valoró todo lo que tenía que valorar, que al final eso es más importante que la fecha de juicio. Y en este caso, pues aportamos toda la documentación. Este trabajador, obviamente, durante este tiempo, él seguía de alta en autónomos, aunque había dejado de trabajar. El negocio lo tuvo que cerrar porque no podía hacer frente. Era imposible que con lo que padecía hiciese frente, es decir, que había dejado de trabajar. Que esto lo alegamos, pero al final tampoco es el motivo por el que te reconocen la incapacidad, porque hay personas que les pasa y no lo reconocen, pero era un plus añadido que, el demostrar que además había dejado de trabajar. Entonces, en este caso, el cuadro mental había seguido su evolución, su mala evolución en este caso, era un cuadro severo, muy florido, con una patología, con una sintomatología muy tórpida, la medicación iba aumentando y el día del juicio pues presentamos todos los informes, fuimos con todo y la jueza nos dio la razón. Hay que decir que además en este caso, por ejemplo, es curioso porque lo quiero explicar, ya que tuvo mucho valor nuestra exposición por el hecho de que en el diagnóstico de psiquiatría del Centro de Salud Mental
se decía trastorno depresivo mayor y no ponía el grave, por ejemplo. Pero sí que el código que tenía, porque tenéis que tener en cuenta que todos los diagnósticos psiquiátricos hacen referencia a un código que está aceptado a nivel mundial que cataloga todas las enfermedades mentales y la gravedad de las mismas. Entonces, este código era el de grave y eso, por ejemplo, a mí, a la hora de valorar y sobre todo defender, me dio mucho empaque, son estrategias que nosotros utilizamos y convencimos a la jueza de que, obviamente, porque además luego la exposición de la evolución y demás por parte de psiquiatría era claro que era un cuadro grave. Pero bueno, a veces hay problemas por el hecho de que no se ponga en el diagnóstico y aquí ya constaba por el código que tenía y bueno, fue una parte nuestra muy, bueno, de trabajar y de defenderlo, a pesar de que el abogado de Lins decía que no, que eso no era grave, nosotros logramos demostrar que sí. Y eso fue lo que hizo que la jueza valorase el caso positivamente y que reconociese esta incapacidad permanente absoluta, es decir, que reconociese que este trabajador ya no puede trabajar de nada. Le reconoce el 100% de la pensión, le ha quedado una pensión bastante elevada además, en este caso 1.900 euros por 14 pagas, lo cual es una ganancia muy buena, obviamente depende de la cotización, este trabajador había cotizado bastante elevado y por eso tenía el reconocimiento de esta pensión, de estos 1.900 euros que ya tiene reconocidos de forma vitalicia gracias al trabajo que hicimos y sobre todo a la preparación previa que insisto que en este caso fue mucho de argumentar y de saber cómo convencer al juez y que en vuestros casos os animo siempre a que os asesoréis por profesionales para que os ayuden y defendáis el caso hasta el final, porque aunque el INS diga que no muchas veces, luego los tribunales, si se demuestra bien, nos dan la razón. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado y os anime a todos aquellos que tengáis o por desgracia sufráis estos cuadros psiquiátricos graves para que luchéis por vuestros derechos y, aunque tengáis que llegar a juicio, luchéis por el reconocimiento de la incapacidad que os pertenece. Así que nada, me despido de todos, no sin antes pediros que le deis like al vídeo para animarnos a seguir haciendo vídeos, a seguir creando contenido para vosotros y para poder resolver vuestras dudas y ayudaros de la mejor forma que sabemos. Así que me despido de todos, hasta el próximo vídeo.